Bueno, aquí tenemos un problema de micro que cayó en el examen de 2017 de ADE. Es un problema de demanda típico teórico en el que nos dan un producto, un bien, en este caso las cerillas, que nos dicen que están en equilibrio. Bueno, tenemos aquí la demanda de cerillas y aquí la oferta de cerillas. Bien, y resulta que se produce un aumento en el precio del tabaco. Vale. ¿Qué es la cantidad demandada? La cantidad demandada es una función que depende del precio del propio bien del que estamos hablando, en este caso de las cerillas, del precio de un bien Y, que sería complementario, de un bien Z, que sería sustitutivo, depende también de la renta y depende también de los gustos. Vale. Del precio del bien depende de manera negativa, es decir, si el precio aumenta, la cantidad disminuye. Del precio de un bien complementario, es un bien que se consume conjuntamente con el bien del que estamos analizando cerillas, pues el que se consume conjuntamente con él. Por ejemplo, el tabaco. Bien, que se consume conjuntamente con las cerillas. Bueno, pues si el precio de un bien complementario, digamos que aumenta, demandamos menos de ese bien complementario y simultáneamente también demandamos menos del bien del que estemos, del bien X en este caso. Por lo tanto, una subida de precio afecta de manera negativa. En cambio, un bien sustitutivo es aquel que puede sustituir a nuestro propio bien. Por ejemplo, en el caso de las cerillas serían los mecheros serían un sustitutivo de las cerillas. Pues si un bien sustitutivo aumenta de precio, compramos menos de ese bien sustitutivo y nos compramos más de este bien del que estemos hablando. Por lo tanto, una subida del precio de un bien sustitutivo provocará un aumento en la cantidad demandada del bien que estamos analizando. La renta, tenemos dos tipos de bienes. Tenemos bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos que cuando aumenta la renta reaccionan positivamente, es decir, si yo tengo más renta, compro más de ese bien. Por lo tanto, un aumento de la renta provocaría un aumento en la cantidad demandada. En cambio, los bienes inferiores son aquellos que reaccionan de manera inversa, es decir, si yo aumenta la renta, consumo menos de ese bien. Podríamos decir que un bien inferior podría ser el pan, pero bueno, no está muy claro tampoco. Pero sí, es verdad que si tenemos más renta no consumimos más pan, de hecho consumimos menos pan. Y los gustos tienen que ver con la moda. Si un producto se pone de moda, pues positivo, es decir, se consume más de ese bien, y si un producto pasa de moda, pues negativo, se consume menos de ese bien, sin que se haya visto afectado el precio. O sea, el precio sería el mismo, pero como se pasó de moda, pues ya no se consume ese producto. Bien, estas serían las características de una demanda. Las características de una oferta es una función que depende del precio del propio bien de que estamos ofreciendo, depende del precio de los factores productivos, es decir, depende del precio del trabajo, depende del precio de las materias primas, depende del precio del capital. Bien, depende de todos estos precios, del precio de los factores productivos, y también depende de la tecnología. Y también depende de las expectativas. Vale, depende de todas estas variables. Del precio depende positivamente. Si el precio aumenta, el fabricante querrá vender más porque, bueno, pues porque le gusta vender y ganar dinero. Entonces, si el precio aumenta, venderá más. Si el precio del salario aumenta, pues resulta que la misma cantidad tendrá que venderla más cara porque los precios de los factores productivos han aumentado. Por lo tanto, con respecto a los factores productivos, a mayor precio de los factores productivos, menor cantidad ofrecida. La tecnología, teóricamente, si la tecnología mejora, voy a poder fabricar más con las mismas unidades, es decir, me va a salir más barato, por lo tanto, afecta positivamente. Y las expectativas, si tenemos expectativas positivas de que vamos a vender, pues también positivamente. Vale, con esto hemos hecho un breve resumen de lo que es la oferta y la demanda. ¿Qué significan todas estas variables que no son el precio de X? Pues que van a provocar desplazamientos de la demanda hacia arriba o hacia abajo en función de que sean positivos o negativos. Ya nos podemos imaginar que un bien complementario desplazará la demanda hacia abajo. ¿De acuerdo? Porque consumimos menos del bien que ha subido de precio y también consumimos menos del bien del que estamos hablando. Hemos supuesto que esto es complementario si esto es sustitutivos. Un bien sustitutivo provocará que esto suba hacia arriba, con lo que saldrá beneficiado el productor. Bien, pues entonces, después de este breve resumen, ¿qué significa un aumento del precio del tabaco? Significa un aumento del precio de un sustitutivo, perdón, de un complementario. Vale, pues el aumento del precio de un complementario provoca demanda a la izquierda. De izquierda o hacia abajo, depende del profesor del año, dicen izquierda o abajo. Perfecto, pues si tengo la demanda aquí y la demanda se va a ir hacia la izquierda, tendré la demanda aquí.
Eso significa que antes nuestros vendedores de cerillas vendían esta cantidad de cerillas y la vendían a este precio. Ahora nuestros vendedores de cerillas venden esta cantidad X1 y las venden a este precio P1. Es decir, la reacción del mercado ha sido que disminuye la cantidad intercambiada y también disminuye el precio al que se intercambia esa cantidad. Por lo tanto, los ingresos totales de los productores disminuyen y el gasto total de los consumidores en cerillas también disminuye. Vale, el apartado B nos da un problema de elasticidad. Bien, como el vídeo de momento es corto, vamos a poner un problema de elasticidad. Nos dice, se sabe que la elasticidad precio de la demanda de tabaco es de 0,5. La elasticidad precio es igual a 0,5. Vale, si el precio del tabaco sube un 10%, aumenta el precio un 10%. Y se venían consumiendo 1000 unidades al día, la cantidad inicial se venían consumiendo, quiere decirnos la cantidad inicial era de 1000, ¿cuál será la cantidad consumida tras la subida de precios? Q sub 1, esa es la pregunta. Muy bien, nosotros sabemos que la elasticidad de precio tiene varias fórmulas. Una de ellas dice que es la variación porcentual de la cantidad partido de la variación porcentual del precio. Bueno, pues como tenemos porcentajes, será esta la que tendremos que usar. Elasticidad de precio, 0,5. Todo esto lleva un menos delante o un valor absoluto, dependiendo. Bueno, el caso es que hay que interpretar lo positivo. Elasticidad de precio, 0,5. Le pongo un menos delante. Y tenemos subida del precio, 10%. Aquí, 0,1. Así que lo que voy a calcular es la variación porcentual de la cantidad. 0,1 pasa multiplicando, con lo que tengo que una variación porcentual de la cantidad de 0,05, negativo. Estamos hablando de que la cantidad ha disminuido un 5%. Bueno, pues si la cantidad inicial era 1000, el 0,05% de 1000, o sea, 0,05 por 1000, pues me dará 50. A ver, 1, 2, 3, sí, 50. Me dará 50 de disminución. Por lo tanto, estamos hablando de que Q sub 1 tiene que ser 1000 menos 50, 950. Ya tenemos la nueva cantidad que se va a demandar en el mercado. De acuerdo. Hablando un poco de la elasticidad dijimos que tenía varias fórmulas. Vamos a hablar un poco ahora de teoría. Vale, dijimos que la elasticidad precio era, por un lado, la variación porcentual de la cantidad partido de la variación porcentual del precio. Esto se puede adaptar haciendo Q sub 1 menos Q sub 0 partido de Q sub 0, P sub 1 menos P sub 0 partido de P sub 0. Eso es otra forma de leer la fórmula de la elasticidad. Y otra forma, la forma matemática, sería la parcial de Q respecto de P por P partido de Q. Esta sería la forma funcional, por decirlo de alguna manera. Tendríamos una función de demanda y podríamos hacer una derivada y hacer estas cosas. La elasticidad toma varios valores. La elasticidad puede ser unitaria, es decir, tendríamos elasticidad precio igual a 1, y eso implica que la variación porcentual de la cantidad es exactamente igual a la variación porcentual del precio. Es decir, una subida del 5% en el precio provoca una bajada del 5% en la cantidad. Los ingresos totales se van a mantener constantes. Bien, puede ser elástica. Cuando una elasticidad es elástica, significa que el valor que toma es mayor que 1. Mayor que 1, por ejemplo. Eso implica que la variación porcentual de la cantidad es mayor que la variación porcentual del precio. Siguiendo con el ejemplo de subida de precios, el de bajada sería al revés. Si subimos el precio un 5%, 5% de subida en el precio, tendríamos una caída en la cantidad del, por ejemplo, 9%, una cantidad más grande. ¿De acuerdo? Eso significa que los ingresos totales con una subida de precios en una demanda elástica van a disminuir. Los ingresos totales van a disminuir. Porque vendo mucha menos cantidad, aunque la vendo más cara, la caída de la cantidad es mucho mayor. Tiene también la opción de ser inelástica. Cuando una demanda es inelástica, significa que es menor que 1. El valor que toma es menor que 1, como por ejemplo el de antes, que tomaba valor 0,5. Vale, ahí lo que tenemos es que la variación porcentual de la cantidad es menor de lo que varía porcentualmente el precio.
Siguiendo con el mismo ejemplo, podríamos tener que una subida del 5% en los precios provocaría una bajada en la cantidad, pero podría ser del 1% en la cantidad. Es decir, yo vendo menos, pero como lo vendo mucho más caro, eso hace que mis ingresos totales con subidas de precio aumenten. Evidentemente, si las B de subidas son bajadas de precio, los ingresos totales disminuirán, los ingresos totales aumentarán en el caso de elástica. Y luego tenemos los casos extremos, perfectamente elástica. Bueno, cuando una es perfectamente elástica, significa que la elasticidad precio es igual a infinito. Bien, una elasticidad de precio igual a infinito significa una demanda horizontal, como la de la competencia perfecta. Es decir, varíe lo que varíe la cantidad, el precio no va a variar. ¿De acuerdo? Vale, esto no tiene nada que leer por aquí ni nada. Y luego está la inelástica, perfectamente inelástica, perdón. Perfectamente inelástica. Bueno, pues una perfectamente inelástica tomaría valor cero, es decir, sería vertical. Varíe lo que varíe el precio, la cantidad no va a cambiar. Las variaciones de las cantidades son igual a cero. Aquí podríamos poner que las variaciones de los precios son igual a cero. Vale, eso implica que pongan el precio que pongan, se va a comprar la misma cantidad siempre. Esto podría ser la droga, por ejemplo, que bueno, los drogadictos pagarán lo que haga falta con tal de conseguir la cantidad de droga que necesitan, por eso es perfectamente inelástica.